Ya, hola, ¿cómo están? Considerando que esta materia la vimos ahora en clase, yo creo que lo mejor que se puede hacer es volver a recapitular. Quizás les va a permitir mejorar un poco la materia. Lo que estamos estudiando ahora tiene que ver con los procesos que se ven como en el micromundo, de forma análoga con el macromundo. Eso es lo que estuvimos conversando. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos pensar más o menos lo que nosotros podemos ver a nivel macro, o por ejemplo un kilo, un gramo, más o menos, y llevarlo generalmente al mundo micro. Lo que nosotros vamos a tratar de estudiar, por lo menos en este módulo, tiene que ver con la unidad de masa atómica. En este caso, la unidad de masa atómica que nosotros no estamos usando es UMA y se define de esta forma, como que un átomo de carbono 12 pesa 12 UMA. Esa es la definición. Si nosotros nos fijamos, y podemos buscar la tabla periódica, de hecho la tenemos acá, podemos observar que los números que aparecen aquí no son números enteros. Como no son números enteros, podemos pensar que hay algo ahí diferente. Los números que nosotros observamos acá se llaman masa atómica promedio o ponderada, en realidad es lo correcto. Y se calcula de la siguiente forma. Se tiene que considerar o conocer cuánto es la abundancia que tiene ese elemento en la corteza terrestre o en el planeta en realidad. En este caso, en este ejemplo en particular, se está trabajando con litio 6, que tiene una abundancia de 7,42% y tiene una masa de 6,015 unidades de masa atómica. En otro ejemplo tenemos acá el litio 7, otro isótopo del litio, ¿ya? Que tiene una abundancia del 92,58%. Y lo único que tenemos que hacer es hacer una ponderación entre estos dos valores. O sea, multiplicamos la abundancia por la masa del isótopo, la abundancia por la masa del otro isótopo. Como acá estamos usando los números directos, 742 y 92,58, tenemos que forzosamente dividirlo por 100 para poder hacer el cálculo. Y ahí calculamos la masa ponderada. Esta masa ponderada formalmente no tiene unidad, ¿ya? Y nosotros qué vamos a hacer, vamos a asignar una unidad. Como comúnmente son las docenas, los pares, vamos a definir el concepto de mol para nosotros. Por ende, mol lo vamos a definir como la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos como hay exactamente 12 gramos de carbono 12. O sea, un mol es igual a 12 gramos, pero tiene que ser siempre de este isótopo del carbono, carbono 12. Entonces, en este contexto, acá tenemos todas las conversiones. Un mol de átomos es un número de Avogadro, que en este caso sería 6,02 por 10 elevado a 23, unidades elementales que pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser iones, ¿ya? Átomos, moléculas o iones, dependiendo de que estamos realizando el cálculo. Por ejemplo, si hacemos cálculos de iones sodio, tenemos que hablar de iones. Si utilizamos el agua, hablamos de moléculas. Y si utilizamos elementos como por ejemplo un gas noble como el argón, ahí estamos hablando de átomos, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es esta definición, que un mol de átomos de carbono 12 es igual a 12 gramos de carbono 12. En esta diapositiva nosotros podemos ver más o menos a grandes rasgos cuánto sería más o menos un mol de una sustancia. Por ejemplo, en el caso del carbono, acá tenemos 12 gramos de carbono aproximadamente. En el caso del azufre, acá tenemos 32 gramos de azufre. En el caso del hierro, tenemos aproximadamente unos 55-56 gramos de hierro en esta forma de clavos. Y en el caso del cobre, tenemos aproximadamente ahí unos 63 gramos para poder estimar o convalidar más o menos esta definición de un mol de átomos, ¿ya? Ese es el contexto. En ese contexto nosotros podemos hacer transformaciones y la transformación que más nos interesa a nosotros es la siguiente. Vamos a generar una nueva diapositiva. Vamos a definir que este número de moles, n, va a ser igual a la masa de la especie, masa, ¿no es cierto?
y lo vamos a dividir por la masa molar. Masa atómica, masa molar, masa fórmula. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que es la suma de todos los componentes que tiene una molécula. Hagamos un par de ejemplos. Por ejemplo, en el caso del agua, que es más sencillo, esta está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El hidrógeno tiene una masa de 1,008 y el oxígeno acá aparece como fuera un 10, pero vamos a borrar para que no se les confunda. A ver si me deja borrar. Creo que no me deja borrar. Y si le damos acá, ahí. Tendría que revisar ahí qué pasó. Oxígeno. Entonces, en este caso sería, si lo redondeamos, sería 16. Y este mejor lo vamos a redondear, sería 1, que es la masa atómica, pero está repetido dos veces ese átomo. Entonces, el agua tiene una masa molar de 18 gramos mol. Si hacemos otro ejemplo, por ejemplo, la fórmula del cloruro de sodio, recuerden que es una molécula iónica, así que determinamos la masa fórmula. El sodio tiene una masa de 23, si lo redondeamos, y del cloro es de 35,45. Y acá básicamente es hacer el cálculo. En este caso sería 58,45. Y así sucesivamente. Si hablamos, por ejemplo, de helio, un gas noble, sería 4 gramos mol su masa. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la masa molar, nosotros tenemos que determinar o calcular. ¿A partir de qué? De las fórmulas. Ya sean fórmulas moleculares, sean iones, ¿no es cierto? O sean átomos. ¿Ya? Esa es la idea. La masa, lógicamente, te la tiene que entregar el ejercicio. Y eso nos va a permitir determinar o la masa de un elemento o el número de moles de un elemento o de un sistema. ¿Ya? Esa es más o menos es como la idea. Vamos con este ejemplo. Vamos a crear una diapositiva nueva y vamos a tomar directamente esta pregunta. Copiamos y la pegamos. Si bien esta la hicimos nosotros en clase, pero la vamos a modificar. Moles o moles. Claro, moles de... ¿Cuántos moles de... Ah, no, estoy mal. Dejémosle moles. ¿Cuántos moles de potasio en realidad? ¿O cuántos moles hay en 0,551 gramos de potasio? El cálculo es sencillo. El número de moles en nuestra incógnita. Tenemos la masa del potasio, en este caso sería 0,551 gramos. Y tendría que buscar cuánto es la masa atómica del potasio. 39,1 gramos sobre mol. Pues acá podemos hacer el cálculo en este ejercicio. 0,551 dividido en 39,1. Y eso nos da 0,014 mol. Entonces, para ir interiorizando más o menos esta idea. En el problema donde copié este ejercicio de la carrerita de la diapositiva anterior, nos pide calcular el número de moles, que sería este vaso que tenemos acá, tal cual como lo acabamos de hacer, masa sobre masa atómica, y lo amplifica por el número de Avogadro porque está buscando cuántos átomos de potasio se encuentran. Pero es equivalente, es más o menos la misma idea. Si bien esto rebunda porque ya lo conversé en el anterior, vamos a crear una diapo nueva. Nosotros podemos ir calculando las masas molares de fórmulas. Tenemos el caso del dióxido de azufre. En este caso nuevamente sería el oxígeno, es 16 por 2. Y el azufre, si lo buscamos en la tabla periódica, tiene una masa de 32. Total, 64 gramos mol. Está redondeado ya. Uno podría poner los decimales buscando el número más correcto, pero yo creo que para fines prácticos esto es más que suficiente. Busquemos otra molécula, por ejemplo el etanol, una molécula orgánica, CH3, CH2OH. Pues acá sumamos. El carbono tiene una masa de 12, pero está dos veces en esta molécula. El hidrógeno tiene una masa de 1, pero está 3, 4, 5, 6 veces en esta estructura. Y el oxígeno está una única
una única vez. Entonces acá tendremos que sumar 24 más 6 más 16. Eso nos da 46. Recuerden que estamos con números redondeados. ¿Ya? Sigamos como con otro ejemplo. Por ejemplo, pucha, ¿cuál puede ser? El ácido sulfúrico, H2SO4. El ácido sulfúrico, tenemos el hidrógeno, está repetido dos veces. El nitrógeno tiene una masa de 1, pero está repetido dos veces. El azufre tiene una masa de 32, pero está repetido una única vez. Y el oxígeno tiene una masa atómica de 16 y está repetido 4 veces. Entonces sería 16 por 4 más 32 más 2. Eso nos da una masa de 98 gramos mol. Hagamos un par más. Pensemos en una molécula más grande. Por ejemplo, si escribo NH4, paréntesis, 3PO4. Se me ocurrió esta estructura. Esto sería un fosfato de amonio. O si usamos la nomenclatura que hemos estado estudiando en clase, sería tetraoxo, fosfato. Ese tiene esta oxidación 5. ¿Ya? Tetraoxo fosfato 5 de amonio. Este NH4 se llama amonio. Esa es como viene del amoníaco, pero como es positivo, amonio. Ya, en esta molécula es bien interesante porque tenemos átomos entre paréntesis. Entonces lo vamos a calcular. El oxígeno, en este caso, 16 por 4, porque es 16 cuatro veces. El fósforo, 31 por una única vez, ¿no es cierto? Y acá, el hidrógeno, tiene una masa de 1, pero está repetido 4 y después 3 veces. Eso quiere decir que está 12 veces. Y el nitrógeno, si lo buscamos en la tablita periódica, pesa 14 por 3 veces. Porque tenemos que hacer la suma y multiplicarla por la cantidad de veces que está fuera del paréntesis. En este caso serían 16 por 4 más 31 más 12 más 14 por 3. Eso nos da una masa de 149 gramos por mol. Recuerden que estamos aproximando. Llegamos una más con alto sistema de paréntesis. Aprovechando el ion amonio, vamos a tratar de... Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver, a ver, a ver, a ver. Le vamos a poner un 2 acá. Vamos a poner acá un hierro. Y acá vamos a poner un SO4, 2. Este es sulfato de hierro y amonio. ¿Ya? Entonces tenemos hartos átomos ahí. Analicemos. Vamos por el oxígeno desde derecha a izquierda. El oxígeno en esta estructura está repetido 8 veces. 4 y 2 veces por fuera. 16 por 8. El azufre, 32, está repetido 2 veces. Nuestro amigo el hierro, 55,85, está una única vez. Y acá el mismo idea del ejercicio anterior. El hidrógeno está 12 veces y el nitrógeno está 2 veces. Aquí voy a escribir directamente el 28, porque no tengo mucho espacio. Entonces sería 16 por 8 más 32 por 2 más 55,85 más 12 más 28. Eso nos da una masa de 287,9 gramos por mol. Ahí tratamos como de reforzar bastante lo que tiene que ver con las masas. Este concepto que está acá es que habla de los compuestos iónicos, en realidad no son moléculas, y tenemos que determinar su masa o masa fórmula directamente con su fórmula. Entonces, usamos la fórmula empírica de los compuestos iónicos para poder determinar su masa molar. Pero es básicamente lo mismo, ya no hay que hacer tanto problema. Ya, vamos a ver este concepto que tenemos acá que se llama composición porcentual.
Vamos a hacer ese problema, pero acá. Vamos a tomar la estructura del etanol. CH3, CH2, OH. Ese es el etanol. Y vamos a determinar porcentualmente cuánto es la proporción de los tres átomos que tenemos presentes acá. Que en este caso es carbono, hidrógeno y oxígeno. Son esos tres. Y para ello vamos a usar la masa molar. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto es la masa molar de nuestra molécula. Como ya lo hemos visto anteriormente, en este caso sería 12 por 2, porque son dos carbonos, 6 hidrógenos, más un oxígeno que es 16. Me faltó 12 por 2. Claro, es que sumé mal. 6 más 16. Ay, claro, es 46. Esa masa que está aquí son 46 gramos por mol. Entonces se determina de la siguiente forma. El porcentaje de carbono es ¿cuántos carbonos tengo en esta estructura? Tengo dos carbonos. ¿Y cuánto pesa el carbono en la tabla periódica? 12. Y lo vamos a dividir por el total. En este caso son 46. Y como es un porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces sería 24 por 100 dividido en 46. Eso nos da un 52,2%. Para no poner tantos decimales. Vamos a repetir ahora con el caso del hidrógeno. El porcentaje de hidrógeno es... El hidrógeno está 3, 4, 5, 6 veces acá y su masa molar es de 1. 46%. 6 sobre 46%. Eso nos da un 13,0%. Y vamos ahora con el porcentaje del oxígeno. El oxígeno tiene una masa de 16, está una única vez, y la masa total del elemento es de 46. Y como es un porcentaje, perdón, multiplicado por 100. En este caso sería 16 dividido en 46. Y esto nos da un 34,8%. 34,8. Sí, sí. ¿Cómo podemos corroborar que hicimos bien el cálculo? Tenemos que hacer la suma total de estas especies para ver cuánto nos da. 52,2 más 13 más 34,8. 34,8. Y eso nos da exactamente 100. En este caso sería 100%. Sumo ese y sumo ese y la suma global es 100. Dependiendo de los decimales, a veces puede variar, les puede dar 99 y algo, o 101, o 100 punto algo, pero es netamente por los decimales. ¿Bien? Si vamos al ejercicio que estaba tabulado, observamos que se nos mantiene. Acá tienen más decimales, porque utilizaron más decimales en los números. Pero lo interesante es que de igual forma, llegaron a ese 100%. Entonces, vamos a tomar este problema. Con esa información, perdón, nosotros podemos hacer diferentes tipos de problemas. Vamos a copiar esto. Vamos a insertar una diapositiva. Que me equivoqué. Acá está. Nos dice lo siguiente este ejercicio. Dice, determine la fórmula de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual. O sea, un compuesto desconocido tiene 24,75% de potasio, 34,77% de manganeso y 40,51% de oxígeno. Sería como este ejercicio al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya tenemos los porcentajes y tenemos que llegar a la fórmula. Esto tiene un procedimiento que es bastante sencillo, pero es un poco largo. Luego lo vamos a explicar de la siguiente forma. Vamos a escribir acá potasio, manganeso y oxígeno. Y lo vamos a ir guiando de la siguiente manera. Este porcentaje que está acá, nosotros vamos a hacerlo igual a que fueran gramos. Eso es más sencillo. Entonces, ¿cuántos gramos de potasio tengo? Los 24,75. ¿Cuántos gramos de manganeso tengo? Los 34,77.
77. ¿Y cuántos gramos de oxígeno tengo? Lo que aparece acá, 40,51. ¿Bien? Llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es dividir todos por sus respectivas masas atómicas. En el caso del potasio, 39,1. En el caso del manganeso, el manganeso hace uy, creo que es 54. Creo que es 54. Déjame ver acá. Manganeso. Pero era 54. En realidad es 54,9. 54,9. Y en el caso del oxígeno, 16. Entonces hagamos el cálculo. Entonces serían 24,75 dividido en 39,1. Eso nos da un valor de 0,632. Todos son mol, así que el mol lo voy a poner acá arribita para no escribir tanto. 34,77, que en el caso del manganeso, dividido en 54,9. Nos da 0,633. Y en el caso del oxígeno, 40,51 sobre 16. Y eso nos da 2,53. ¿Ya? Entonces, formalmente estamos calculando mol, lo clásico de siempre. Tomo la masa y lo divido en la masa, en este caso atómica. Ahora viene el cambio que nosotros tenemos que hacer. Porque tal cual como está escrito, nos está diciendo que el manganeso, o sea, perdón, el potasio sería 0,6, el manganeso 0,6 y el oxígeno 2,5 y así sucesivamente. Pero nosotros no vemos las moléculas orgánicas con números decimales, vemos con números enteros. Entonces lo que vamos a hacer lo vamos a normalizar. Y para poder normalizarlo se hace de la siguiente forma. Tenemos que observar cuál de los tres números es más chiquitito, es más pequeño. 632, 632, y acá son 2530, o 0,632, 0,633, 2,53. Este es el número más chico. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dividir todos los números por esto. Lógicamente, estos son números, es un 1, porque es el mismo número. Este valor con ese también, lógicamente, es un 1. No hay nada más que hacer ahí, porque es el mismo número, va a variar muy poco. Y después 2,53 dividido en 0,632. Y eso nos da exactamente el número 4. Eso quiere decir que este valor que está acá es lo mismo de forma normalizada, ¿no es cierto? Como K, Mn de manganeso, oxígeno, 4. Recuerden que hay números que nosotros no escribimos, que es el 1 y el 1. Eso generalmente nosotros no los escribimos. Entonces la fórmula del compuesto es KMnO4 o tetraoxo manganato 7 de potasio. Entonces con esta estrategia nosotros podemos encontrar las fórmulas de compuestos químicos. El problema es que las fórmulas que nosotros estamos encontrando es una fórmula empírica, es la fórmula menor, ¿ya? Y puede distar en algunos casos de la fórmula real del compuesto. Por ejemplo, si estuviéramos calculando encontrando, por ejemplo, la de la glucosa, C6H12O6, con esta metodología únicamente podemos llegar a una fórmula empírica de CH2O porque la sacamos de forma proporcional. Desde la fórmula empírica, para encontrar esta fórmula molecular, nosotros tenemos que forzosamente saber la masa molar. Probablemente van a haber algunos problemas más adelante donde podemos trabajar con eso. Esa es más o menos es la idea. Lo que vamos a conversar en esta parte tiene que ver con la igualación de las ecuaciones. Normalmente, cuando nosotros escribimos una ecuación química, la vamos a presentar de la siguiente manera. A más B, una flecha,
C más D. Ya. ¿Cómo lo vamos a leer? Esta especie que está al lado izquierdo de la flechita, nosotros lo vamos a denominar reactantes. Reactantes. Perdón la letra, pero estoy escribiendo con el lapicito. Y estos que están acá a la derecha van a ser nuestros productos. Lógicamente ahí pueden haber distintos tipos de reacciones, pero de forma genérica veamos de esa forma. Entonces acá tenemos una ecuación que dice más o menos lo siguiente. Dibujar. Dice, o sea, en realidad tenemos magnesio, oxígeno, para formar óxido de magnesio. Entonces en este caso aparece un número ahí. Dice que 2 moles de magnesio reaccionan con un mol de oxígeno para formar 2 moles de óxido de manganeso. Así tenemos que leer este tipo de ecuaciones. ¿Bien? En ese contexto, vamos a observar esta ecuación que tenemos aquí y la vamos a llevar a otra. A ver si me deja esta cosita. Ah, espectacular. Tenemos acá esta ecuación. Entonces, si nos fijamos, está desequilibrada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es leerla primero y tratar de igualar la cantidad de átomos en el lado izquierdo con el lado derecho. Dice que aquí un mol de esa estructura reacciona con un mol de esa estructura para formar un mol de esa estructura y un mol de esa estructura. En este caso, probablemente esto es el etano, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Ahora observemos que al lado izquierdo tenemos 2 átomos de carbono y acá solamente tenemos uno. Así que nosotros vamos a escribir un número antes de la molécula para decir que hay 2 veces la estructura que tenemos acá. Vamos ahora con el hidrógeno. El hidrógeno acá está 6, acá solamente tiene 2, entonces basta solamente con poner un 3. 3 por 2 da 6, ¿no es cierto? Y se cumple. Y nos faltaría el oxígeno. Contemos antes. El oxígeno acá tenemos 4, 2 por 2 son 4. Y acá tenemos 3, más 3. Eso nos da 7 oxígenos. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 7. Lógicamente sería 7 medios, porque 7 medios por 2 da 7. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a multiplicar la ecuación completa por 2 para que nos dé el número fraccionario. Entonces van a ser formalmente 2 etanos, ¿no es cierto? Más 7 oxígenos. Y acá nos van a quedar 4 dióxidos de carbono más 6 moléculas de agua. Esta forma de igualar las ecuaciones se conoce como método de tanteo. Es más o menos lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? Es tratar de ir asignando, agregándole, hasta poder llegar a la igualdad. Si nos fijamos acá, llegamos al mismo resultado. Un mol de etano reacciona con 7 medidas de oxígeno para formar 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Pero como tenemos este problema, así que se multiplica por 2 para poder quitar la fracción. Lógicamente hay que multiplicar por la cantidad de veces que sea el múltiplo de ese número que está ahí. De que a 2, así multiplicamos todo por 2. Esa es la idea principal. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer acá, o por lo menos ustedes en la guía, es lo siguiente. Mira, vamos a tomar, a ver si esta cosa me deja, un pequeño pantallazo de esas dos estructuras. Miramos acá y la vamos a equilibrar. En el primer caso, analicemos. Vamos a hacer una cosita para aquí. En el primer caso, vamos a hacer una cosilla más. A ver si me deja esto. Ahí sí. Lo que pasa es que quería borrar los números. Ahora sí.
Pensamos en la primera ecuación que tenemos acá. Entonces tenemos zinc, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, cloruro de zinc e hidrógeno. En estos casos, siempre es más fácil ir viendo probar. El zinc tengo uno a la izquierda y tengo uno a la derecha. Está igualado. El hidrógeno tengo uno a la izquierda, pero a la derecha tengo dos. Se me conviene poner un 2. Ahora tengo dos hidrógenos, dos hidrógenos. Vamos con el átomo de cloro. El cloro está amplificado dos veces, son dos cloros, y ahí son dos cloros también. Entonces esta ecuación queda equilibrada. Vamos con la que tenemos acá abajo. Tenemos el calcio, un calcio y un calcio. Oxígeno, tenemos dos oxígenos. Y acá solamente tenemos uno. Así que le vamos a poner un 2. Hidrógeno, tengo 4. Y acá tengo 2 más 1 es 3. Pero si este le pongo un 2 acá, tendríamos 4. Dos cloros y dos átomos de cloro. Entonces lo que van a hacer ustedes en la guía, van a igualar por tanteo todas estas ecuaciones químicas. ¿Ya? Esa es la idea.